campeón de la Serie Mundial, el mejor pitcher mexicano, $300 millones. Y ese mismo hombre, grabado en video, pegándole una paliza a su mujer después del partido. En la cárcel, sin dinero. ¿Cómo llega un hombre tan respetado a pegarle a su propia mujer en público? Su nombre es Julio Urías. Y lo que nadie te contó completo es lo que le hizo a su esposa, que fue mucho más duro que pegarle en público. Hoy sabrás la verdad completa. Lo que su esposa nunca reveló durante años por miedo a lo que sería capaz de hacer. Hasta hoy, en unos minutos vas a ver por qué hizo todo esto el mejor pitcher mexicano. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron completas sobre Julio Urías. Primera, la primera vez que golpeó a su mujer, la MLB lo suspendió. Pero no hubo cargos, porque su esposa dijo que se había caído sola. ¿Qué pasó después de que aguantara la primera paliza? Segunda, los Dodgers le ofrecieron $300 millones. Los rechazó. ¿Qué estaba esperando un hombre que ya tenía todo y que en ese mismo momento ocultaba algo más que pegarle a su mujer en su casa? Tercera, el video exacto de los golpes en el estadio BMO. Y lo que verdaderamente ocultaba en su casa Julio Urías. Y la cuarta, lo que hizo directamente después de salir de la cárcel. ¿A quién fue a buscar? Te aviso cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más duele. Era 2020, y si seguiste el béisbol mexicano ese año, sabes exactamente lo que significa el 27 de octubre de 2020. El último out de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Rays de Tampa Bay. Juego 6. Estadio Globe Life Field en Arlington, Texas. No era un estadio lleno. Era 2020. Pandemia. Los aficionados en las gradas eran una fracción de lo normal. El béisbol ese año se jugó en burbuja. Todo el mundo desplazado a Texas, sin sus casas, sin sus familias en el estadio. Pero los que estaban ahí y los millones que lo veían por televisión en todo México sabían que estaban viendo algo histórico. Los Dodgers llevaban 32 años sin ganar la Serie Mundial. Desde 1988, 32 años de equipos talentosos que siempre encontraban la manera de perder en el momento que más importaba. Y en el octavo inning del juego 6, con ventaja de 3-1 en el marcador global, con 2 outs y la base limpia, Dave Roberts caminó hacia el montículo. Y llamó al bullpen. Salió un muchacho de 24 años. De Culiacán, Sinaloa, con el número 7 en la espalda, con lentes, con ese ojo izquierdo que lo había acompañado desde que tenía 4 años. Julio Urías. Roberts le puso la pelota en la mano y le dijo algo que nadie más escuchó. Lo que está registrado es lo que vino después. 2,1 innings. Sin un solo corredor. Los bateadores de Tampa Bay mirando esa recta zurda de 95 millas y sin poder hacer nada con ella. Randy Arozarena en el cajón de bateo en el 9º. El bateador más caliente de la postemporada. El hombre que había roto récords de jonrones en playoffs. Urías le lanzó. Arozarena bateó de foul. Urías le lanzó de nuevo. Arozarena bateó de foul otra vez. Y en el tercer pitch, Arozarena mandó el batazo al jardín derecho. Mookie Betts lo atrapó. Tercer out. Los Dodgers campeones de la Serie Mundial por primera vez desde 1988. 32 años de espera terminados con el guante de Mookie Betts y el último lanzamiento de Julio Urías. El último out de 32 años lo grabó un zurdo mexicano de 24 años, con 4 operaciones en el ojo izquierdo, originario de Culiacán, Sinaloa, con el número 7 en la espalda.
el número de su ídolo de infancia, el jardinero Darrell Sherman de los Tomateros de Culiacán. Y Julio Urías en el centro del dugout, llorando, rodeado de compañeros que lo levantaban, con la camiseta empapada de sudor y de champán, dijo esto: «Muy contento, no te voy a mentir, son los 3 outs más importantes de mi vida. Aquí estamos, campeones». México lo escuchó. México lloró con él. Andrés Manuel López Obrador lo recibió en Palacio Nacional. El presidente de México, en el Palacio, para un beisbolista de 24 años de Culiacán. AML o dijo que Urías era el nuevo Fernando Valenzuela, que era un orgullo nacional. El Premio Nacional del Deporte llegó en 2021. Portadas de revistas, reconocimientos en cadena, el nombre de Culiacán en la boca de todo el mundo del béisbol. México lo amaba sin reservas. Y en ese mismo momento, mientras México aplaudía, mientras los Dodgers planeaban el contrato del siglo, mientras Scott Boras preparaba los números, dentro de esa misma casa donde vivía con su esposa Daisy, pasaba algo que México no estaba viendo, algo que Daisy ya conocía desde antes. Porque esto no empezó en 2020, no empezó en 2023. Grábate una fecha. Mayo de 2019. Beverly Center, Los Ángeles, California. Esa fecha es el comienzo real de esta historia. Y lo que pasó esa noche lo cambia todo, lo explica todo, lo conecta todo. En unos minutos te cuento. Hay algo que nadie dice cuando cuentan la historia de Julio Urías. Algo que lo cambia todo. Cuando México supo en 2019 que el mejor pitcher joven del béisbol mexicano había sido arrestado por violencia doméstica, la reacción fue rápida y predecible. Los medios lo cubrieron un día. Los Dodgers emitieron un comunicado. La MLB lo suspendió 20 juegos. Y luego México lo perdonó. Lo perdonó porque Daisy dijo que se había caído sola. Lo perdonó porque no hubo cargos formales. Lo perdonó porque era joven. Lo perdonó porque era el mejor pitcher mexicano en una generación. Y lo perdonó porque en México tendemos a medir a los ídolos con una vara distinta. Pero hay algo que México no se preguntó en 2019. Una pregunta simple, la pregunta correcta. Si Daisy dijo que se había caído sola, ¿por qué había testigos que vieron otra cosa? ¿Por qué los testigos del Beverly Center reportaron a la policía que vieron a un hombre empujar a una mujer? ¿Por qué la policía arrestó a Urías si la propia Daisy dijo que se había caído? Porque los oficiales que llegaron no le creyeron del todo. Porque los testigos dijeron algo diferente a lo que dijo Daisy. Porque hay una diferencia enorme entre una mujer que se cae y una mujer que es empujada al piso por un hombre de 1,83 metros con el cuerpo de un atleta profesional. Esa diferencia la vieron los testigos. La registró la policía. La documentó la MLB cuando impuso la suspensión. Solo México eligió quedarse con la versión de Daisy, la versión más cómoda. ¿Por qué un hombre que completa un programa de terapia obligatorio de 52 semanas vuelve a hacer exactamente lo mismo 4 años después? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta no es la que México quiere escuchar. La terapia funciona cuando el hombre que entra a ese consultorio quiere cambiar de verdad. Cuando la consecuencia del primer incidente fue volver al campo sin perder casi nada, cuando su esposa lo cubrió, cuando México lo perdonó en 24 horas, cuando los Dodgers lo siguieron poniendo en el montículo, la terapia se convirtió en un trámite, en un requisito para seguir jugando, no en un cambio real. Porque seamos honestos, si tú hubieras golpeado a alguien,
y la víctima hubiera dicho que se cayó sola y el castigo hubiera sido ausentarte 20 juegos de un trabajo donde ganas millones, ¿qué habrías aprendido? ¿Que estaba mal? Ya lo sabías. Habrías aprendido que las consecuencias son manejables, que con el dinero correcto y la persona correcta cubriéndote, la vida sigue. Eso aprendió Urias en 2019 y 4 años después lo aplicó. Hay un objeto en esta historia. No es un guante, no es una pelota, es ese video. Un video grabado por un transeúnte en el estacionamiento del estadio BM o la noche del 3 de septiembre de 2023. La patrulla de carreteras de California lo tuvo en su poder durante un año entero antes de que el LA Times lo publicara. Un año. 12 meses en que ese video existía y México no lo había visto. Ese video. Lo que muestra no deja espacio para interpretaciones, pero lo que no muestra es lo que pasaba adentro de esa casa cuando no había transeúntes, cuando no había teléfonos, cuando Daisy y Julio estaban solos. Eso es lo que te voy a contar hoy. Y antes de que lleguemos al video, necesito que entiendas qué pasó en 2019. Porque el 2019 lo explica todo. La primera mentira que lo cubrió. Y lo que esa mentira le costó a Daisy los 4 años que siguieron. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio. Mayo de 2019. Julio Urias tiene 22 años. Ya es titular de los Dodgers. Ya es uno de los pitchers más prometedores de la MLB. Ya tiene el mundo bajo los pies. Todavía falta un año para la Serie Mundial. Todavía falta un año para que AMLO lo reciba en Palacio. Todavía falta un año para que México lo conozca de verdad. Una noche de mayo, Urias y su esposa Daisy discuten en el estacionamiento del Beverly Center, un centro comercial en Los Ángeles, la avenida Beverly, entre Melrose y Third, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Detente aquí un segundo. El Beverly Center no es un lugar apartado. No es de noche en un callejón. No es un sitio donde nadie va a verte. Es un centro comercial de 8 pisos con más de 100 tiendas. Con el cine AMC en el techo. Con restaurantes en la planta baja. Un estacionamiento con luces brillantes, con cámaras en cada esquina. Con gente que sale de cenar y con familias que van al cine. Un lugar donde cualquiera puede ver lo que pasa. Y aún así pasó. Los testigos que estaban ahí vieron a Julio Urias empujar a Daisy, tirarla al piso. Un hombre de 22 años, 1,83 de estatura, con toda la fuerza física de un pitcher profesional, empujando a su esposa al piso de un estacionamiento mientras la gente miraba. La gente lo reconoció. Algunos sabían quién era. El pitcher de los Dodgers, el muchacho del ojo malo, el que iba camino a la grandeza. Y lo vieron tirar a su esposa al piso. La policía fue llamada. Urias fue arrestado bajo sospecha de agresión doméstica. Lo llevaron a la comisaría. Y entonces ocurrió algo que define todo lo que vino después. Daisy Pérez, la mujer que acababa de ser tirada al piso, le dijo a la policía que ella se había caído sola. Se había caído sola. Que no hubo golpe, que no hubo empuje, que fue un accidente. ¿Por qué miente una mujer cuando un policía le pregunta si la golpearon? Por miedo, por vergüenza, porque cree que esta vez sí va a cambiar. Porque construyó una vida con ese hombre y destruirla tiene un costo que desde afuera no se entiende. Daisy eligió protegerlo. La oficina del fiscal de Los Ángeles no presentó cargos. Sin el testimonio de la víctima, sin que la propia Daisy dijera lo que pasó, los fiscales no tenían caso. La MLB actuó. El comisionado Rob Manfred anunció la suspensión de 20 juegos.
20 partidos. En una temporada de 162 juegos, 20 partidos es menos de 2 meses. Y luego vino la terapia obligatoria. 52 semanas. Un año completo sentado con un terapeuta hablando de por qué no se le pega a una mujer. Urías aceptó. Dijo que lo entendía. Dijo que había aprendido. Dijo que no volvería a pasar. Los jugadores de grandes ligas deben mantener un estándar más alto de conducta. Sus propias palabras. ¿Y qué hizo México con eso? Lo mismo que siempre hace con los ídolos. Esperar. Esperar a que regresara. Esperar a que las 52 semanas terminaran. Esperar a que la suspensión se cumpliera. Y cuando volvió al campo, México lo recibió como si nada hubiera pasado. 2019 terminó. 2020 empezó. La pandemia, la Serie Mundial, los 32 años de espera de los Dodgers terminados con el último pitch de Urías, y nadie habló del Beverly Center. Nadie. Ese silencio fue un mensaje. No un mensaje que nadie envió conscientemente, un mensaje que el silencio mismo transmitió. El mensaje era: aquí no pasó nada. El mensaje era: eres demasiado bueno para que esto importe. El mensaje era: el béisbol borra lo demás. Y Urías lo recibió. Cualquier persona lo hubiera recibido. ¿Qué pasó después de que Daisy aguantara esa noche y cubriera a su agresor? Pasó lo que siempre pasa en esas historias que México conoce de sobra, pero que no quiere nombrar. Que el hombre que golpea y no enfrenta consecuencias reales, aprende que puede volver a hacerlo. Que si la mujer mintió por él la primera vez, la probabilidad de que mienta otra vez es muy alta. Que el patrón no termina con la terapia obligatoria. Termina cuando hay consecuencias reales. Y en 2019 no las hubo. Y Daisy siguió ahí, 4 años. Quiero que imagines eso por un momento. 4 años en los que Julio Urías ganó la Serie Mundial de 2020. Fue recibido en Palacio Nacional. Ganó 20 partidos en 2021. Lideró la efectividad en 2022. Rechazó $300 millones. Y Daisy siguió ahí. ¿Por qué? No hay una respuesta simple. Lo que sí hay es un patrón que cualquiera que lo ha visto desde adentro reconoce. La agresión va seguida del arrepentimiento. El arrepentimiento va seguido de la calma. La calma te hace creer que el hombre que lastimó ya no va a volver. Y cuando la calma se rompe otra vez, ya llevas años construyendo la vida con ese hombre. Daisy conoció a Julio Urías cuando era un prospecto de béisbol, con un sueño enorme y una historia conmovedora. El muchacho del ojo malo. El que venció las operaciones, el que lanzaba con esa recta zurda. Ese fue el hombre del que se enamoró. Y ese hombre seguía existiendo en los periodos donde no había agresión. El campeón de la Serie Mundial que lloraba en el dugout. El que recibió el Premio Nacional del Deporte. El que era el orgullo de México. Ese hombre también era real. Son 2 versiones del mismo hombre. Y Daisy nunca supo cuándo iba a aparecer cada una. Hasta que en el estacionamiento del estadio BM o con las cámaras de un transeúnte ya no hubo manera de mentir. Porque esta vez alguien lo grabó. Y ese video es la evidencia de algo que Daisy había estado viviendo durante años. Pero antes de llegar al video, hay algo que me cuesta más decir que el video mismo. Los $300 millones. Y la pregunta que esos 300 millones obligan a hacer. ¿Qué estaba esperando un hombre que lo tenía todo y que en ese mismo momento ocultaba algo más que pegarle a su mujer en su casa? Esta es la segunda. Y esta es la que me incomoda más contar. Porque lo que revela sobre este hombre va más allá del béisbol. 2020, 2021, 2022.
Los 3 mejores años de la carrera de Julio Urías. Campeón de la Serie Mundial en 2020. 20 victorias en 2021. El único pitcher de toda la MLB en lograrlo ese año. Líder de efectividad de la Liga Nacional en 2022, con 2,16 en 31 aperturas. Finalista al Cy Young ese mismo año. Esos números son los de un lanzador en la cima de su deporte. Y Scott Boras, el agente más poderoso del béisbol, fue a los Dodgers a negociar el contrato más grande de la historia del béisbol mexicano. Los Dodgers pusieron $160 millones sobre la mesa. Urías dijo que no. Entiende lo que significa eso. $160 millones es más de 3,000 millones de pesos mexicanos. Con eso podrías comprar más de 3,000 casas de clase media en Culiacán. Urías dijo que no. Los Dodgers subieron a 200 millones. Urías dijo que no. Los Dodgers llegaron a 245 millones por 7 años. Y según ESPN, la oferta podía alcanzar los 300 millones si se ajustaban los términos. 300 millones de dólares. 6,000 millones de pesos al tipo de cambio de ese año. Urías dijo que no. Estaba esperando más. Estaba esperando el contrato histórico. El que nadie había firmado antes. El que lo convirtiera en el mexicano mejor pagado de la historia del béisbol. ¿Cuánto es suficiente? Esa pregunta tiene una respuesta obvia cuando se trata de dinero. Pero cuando la aplicas a esta historia, cuando te preguntas cuánto es suficiente para destruir tu carrera, para perder el béisbol que fue toda tu vida, para que la historia que México iba a contar sobre ti se convirtiera en la que es, la pregunta se vuelve más dura. Porque para llegar al 3 de septiembre de 2023, Urías no necesitaba nada más. Tenía todo. El mejor contrato de la historia del béisbol mexicano sobre la mesa. El nombre más respetado del béisbol latino. La Copa de Campeones de 2020. La admiración de un país entero. Y aún así llegó al estacionamiento del BMO con Daisy. Con la mano zurda, con todo lo que tenía que perder. ¿Qué estaba esperando? No lo sé. Lo que sí sé es que mientras rechazaba esos contratos, mientras Scott Boras negociaba, mientras los periodistas especulaban con las cifras, adentro de esa casa, Daisy Pérez vivía con lo que vivía. 4 años después del Beverly Center. 4 años después de decir que se había caído sola. 4 años después de la terapia de 52 semanas. Daisy seguía ahí. Y Urías seguía siendo Urías. ¿Qué pasó en esos 4 años? No hay una cámara que lo documente. No hay un policía que recibió una llamada. No hay un reporte oficial de nada. Pero hay algo que los fiscales de Los Ángeles encontraron cuando revisaron el historial completo del caso. Un cargo adicional de agresión doméstica que involucraba una relación de noviazgo previa. Daisy no fue la única. Había otra mujer antes que vivió algo similar. Y eso convierte los 2 arrestos en algo más que 2 incidentes separados. Los convierte en una manera de ser. El cuadro que se forma cuando lo ves completo no es el de un hombre que pierde el control en momentos difíciles. Es el de un hombre que nunca tuvo que cambiar, porque nunca pagó el precio real por lo que hacía. Mientras tanto, en el mundo público, los Dodgers y Scott Boras seguían negociando. Los periodistas de béisbol seguían escribiendo sobre cuándo iba a firmar el gran contrato. AMLO lo había recibido en Palacio. México lo amaba sin condiciones. Y nadie, ningún periodista, ningún comentarista, ningún analista de béisbol conectó los puntos. Porque en 2019 la historia fue pequeña. Porque Daisy dijo que se había caído.
porque sin cargos formales, sin sentencia, sin nada concreto a qué aferrarse, México eligió no ver. Y Daisy siguió ahí. Ese no es un detalle menor. Eso dice algo sobre el nivel de influencia que Julio Urías ejercía en esa relación. Cuando un hombre tiene ese dinero, ese nombre y esa fama, la mujer que vive con él no puede simplemente irse. Hay una vida construida alrededor de su nombre. Hay el miedo de lo que podría pasar si lo deja. Eso no se supera con querer. Se supera cuando alguien de afuera interrumpe el ciclo. Y nadie interrumpió nada, y Daisy lo cargó durante años. Y el 1 de septiembre de 2023, 2 días antes del arresto, Julio Urías lanzó su último partido con los Dodgers, contra los Braves de Atlanta. 9 hits, 5 carreras, 5 entradas. Dave Roberts lo sacó del montículo. 2 días después llegó el 3 de septiembre, y ya no volvió al montículo. Nunca más. No por una lesión, no por la edad, no frente a 50,000 personas. En el estacionamiento del estadio BMO, con la mano zurda, con Daisy, con las cámaras de un transeúnte que no se movió. Ese video existe, y lo que muestra no te va a dejar dormir tranquilo esta noche. Esta es la tercera. 3 de septiembre de 2023. Estadio BMO. Los Ángeles, California. Exposition Park, al sur del centro de la ciudad. Un domingo de septiembre. El partido es entre el LAFC y el Inter Miami. Un partido de la MLS, pero no cualquier partido. Lionel Messi juega para el Inter Miami. Y cuando Messi juega en Los Ángeles, todo el mundo quiere estar ahí. Julio Urías lleva a Daisy a ver el partido. Para ellos debería ser una noche normal. El mejor pitcher mexicano y su esposa en un partido de fútbol en una ciudad donde los dos viven. No había nada que indicara que en ese mismo estacionamiento, en esa misma noche, la carrera de Urías se iba a terminar para siempre. El partido termina. Salen del estadio. Entran al estacionamiento. Y algo en algún momento detona la discusión. No sabemos qué fue. Los documentos legales no lo especifican. El video tampoco lo explica. Lo que el video muestra es lo que vino después. Un transeúnte que caminaba por el estacionamiento vio lo que estaba pasando y sacó el teléfono. Las imágenes son claras, sin ambigüedad. Urías se abalanza sobre Daisy, la empuja contra una reja metálica, le jala el cabello, le jala los hombros y luego, con la mano izquierda, le lanza un puñetazo. La mano izquierda, la misma con la que cerró la Serie Mundial de 2020. La misma que México aplaudió de pie en Arlington, Texas. La misma que AMLO apretó en Palacio Nacional. La misma que valía $300 millones. Gente alrededor intenta separarlos. Urías continúa. Un ciudadano llamó a la policía. Los oficiales llegaron al estadio BMO y encontraron la situación. Determinaron que había ocurrido un altercado físico. Arrestaron a Urías por sospecha de delito grave de violencia doméstica. Lo procesaron. Fianza de $50,000. Pone eso en perspectiva. El hombre que rechazó $300 millones salió de la cárcel con una fianza de $50,000. Menos del 0,02% de lo que le ofrecieron. Salió al día siguiente. La MLB lo colocó en licencia administrativa de inmediato. Y Dave Roberts, el manager que lo conocía desde los 19 años, el hombre que lo puso en el montículo para cerrar la Serie Mundial, dijo esto: "Es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación. Me entristece que sea un puñetazo para todos. Un puñetazo para todos.
Las mismas palabras que usó el entrenador para describir lo que Urias le hizo a Daisy, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Un año después, el LA Times publicó el video. México lo vio. 5 cargos en total, 4 desestimados. Uno al que Urias no se opuso. No se declaró culpable, pero tampoco dijo que era mentira. 36 meses de libertad condicional. 52 semanas más de terapia. 30 días de trabajo comunitario. Orden de protección para Daisy. Indemnización económica. Sin cárcel. El hombre que golpeó a su esposa 2 veces en 4 años no pisó una celda por ese delito más allá de la noche del arresto. Eso es lo que el sistema le dio. Y la peor parte de toda la historia no es el video. Es lo que hizo directamente después de salir de esa celda. ¿A quién fue a buscar? Antes de contarte lo que hizo al salir de la cárcel, hay que detenerse aquí. Porque antes de que este hombre destruyera todo, construyó algo real. Algo que México aplaudió de pie y que merece ser nombrado para que entiendas el tamaño exacto de lo que se perdió. Culiacán, Sinaloa, 12 de agosto de 1996. Julio César Urias. Acosta nació con un tumor en el ojo izquierdo. Hemangioma capilar. Un tumor de vasos sanguíneos que desde que Julio era niño le deformaba el ojo visible. Que lo hacía diferente. Que hacía que los demás niños lo miraran raro. Uno de chiquito y más como sabemos que es en México, que tenemos esa forma de ser los niños, pero es parte de eso, y uno tiene que aprender a vivir con ello. Sí viví mucho ese tipo de cosas, pero nada me quedaba decir. Ya no voy a querer hacer esto o salir a jugar béisbol. Si mi vida siempre ha sido eso. Eso dijo Urias cuando le preguntaron sobre las burlas que recibió de niño. 4 operaciones. La primera a los 4 años. La última en 2015. El tumor no era dañino, no crecía, no invadía otros tejidos, pero el ojo siempre se veía distinto. Y Urias siempre llegó al montículo con lentes para protegerlo. Su padre Carlos fue su primer entrenador, el que lo llevó desde niño a la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Culiacán Recursos. Y cuando los scouts llegaban a ver a Julio Urias, la primera pregunta era siempre la misma. ¿Qué tienes en el ojo? ¿Vas a poder lanzar con eso? ¿El ojo va a ser un problema para tu carrera? Y Julio Urias tenía siempre la misma respuesta. Dios me dio un ojo izquierdo malo, pero un brazo izquierdo bueno. Esa frase, la misma que México repitió durante años como uno de esos dichos que definen a un deportista. A los 14 años, el scout Mike Brito lo fue a ver. El mismo que décadas antes había descubierto a Fernando Valenzuela. Y cuando Brito vio a ese muchacho de Culiacán lanzar, reportó a los Dodgers lo que veía. A los 15 años, Julio firmó con los Diablos Rojos del México. A los 16, el 17 de agosto de 2012, los Dodgers lo firmaron. $450,000. Un adolescente de Culiacán firmando con los Dodgers de Los Ángeles. El barrio de La Higuerita, una colonia pequeña de Culiacán, sabía que uno de los suyos acababa de cruzar una puerta que muy pocos mexicanos cruzan. Las ligas menores comenzaron en 2013. Great Lakes Loons, Rancho Cucamonga, Quakes, Tulsa Drillers, Oklahoma City Dodgers, Clase A, Clase A+, AA, AAA. 4 categorías, 3 años ascendiendo. En 2014 fue seleccionado para el All-Star Futures Game, el juego de las futuras estrellas de las ligas menores. En 2015 fue clasificado como el mejor prospecto zurdo de todo el béisbol. El 8º mejor prospecto en todas las grandes ligas. Un muchacho de Sinaloa con un tumor en el ojo.
Y el 27 de mayo de 2016, con 19 años y 289 días, Julio Urías debutó en las grandes ligas contra los Mets de Nueva York. El pitcher más joven en debutar en las mayores desde Félix Hernández en 2005. El más joven en iniciar con los Dodgers desde Rex Barney en 1943. Ese debut fue difícil. 3 innings, 5 hits, 3 carreras. Lo enviaron de vuelta a las menores ese mismo día. Pero los Dodgers sabían lo que tenían. Volvió a ser llamado semanas después. Terminó la temporada con 5 victorias y 2 derrotas, con 84 ponches en 77 innings. A los 20 años se convirtió en el lanzador más joven de los Dodgers en lanzar en postemporada. Y entonces llegó 2017 con su primera sombra. 10 de julio de 2017. Urías lanza en AAA para Oklahoma City. Una apertura normal. Y en algún punto de ese partido sintió algo en el hombro izquierdo. El hombro del brazo zurdo, el brazo que era todo. Lo retiraron del partido. Días después llegó el diagnóstico. Rotura de la cápsula anterior del hombro izquierdo. Cirugía mayor. Más de 1 año de rehabilitación. Para un pitcher zurdo de 20 años que acaba de debutar en las grandes ligas, esa noticia es devastadora. El béisbol tiene una regla no escrita sobre los pitchers zurdos con cirugías de hombro. Rara vez vuelven siendo los mismos. Los lanzadores pueden recuperarse de codos operados. El famoso Tommy John que tanto pitcher ha enfrentado. Pero el hombro es diferente. El hombro es más complejo. Las probabilidades de volver al mismo nivel son menores. Y Urías tenía 20 años, más de 1 año fuera del campo, sin lanzar, rehabilitando con fisioterapeutas que lo llevaban paso a paso hacia un regreso que nadie sabía si era posible. Y hay algo que nadie contó de ese año. Mientras Urías se rehabilitaba, mientras su hombro sanaba, mientras el béisbol lo esperaba, falleció su abuela, la misma que había visto nacer al niño de la higuerita que soñaba con las grandes ligas. Urías fue al montículo en la postemporada de 2018 días después de ese duelo. Subió a lanzar. Y lanzó. Ese detalle dice algo sobre quién era Julio Urías en el béisbol. El zurdo que operaron 4 veces del ojo. El zurdo que operaron del hombro. El zurdo que subió al montículo días después de perder a su abuela. El que siempre encontraba la manera dentro del béisbol. 2019 fue su regreso completo como abridor. 2020 fue su consagración. El año pandémico. La Serie Mundial en burbuja en Arlington, Texas. Sin fans, con el sonido artificial de las tribunas. Y Urías fue perfecto, pero antes de la Serie Mundial estaba el juego 7 de la serie de campeonato contra Atlanta. 19 de octubre de 2020. El marcador estaba empatado a 3. Séptimo inning. Los Dodgers un out de que Atlanta los eliminara. Dave Roberts salió al montículo y llamó a Urías. El zurdo de Culiacán, el del ojo malo, el que 1 año antes había completado la terapia obligatoria y volvió a la cancha como si nada hubiera pasado. Urías entró al 7º inning. Retiró a los 3 bateadores en orden. 8º inning. 3 bateadores más. 3 outs más. Y en el cierre del 8º, con 2 outs en el marcador, Cody Bellinger disparó un cuadrangular. Los Dodgers tomaron la ventaja. 9º inning, Urías siguió ahí. 3 bateadores más. El tercer out. Los Dodgers al World Series. Récord de Urías esa postemporada hasta ese momento. 4 victorias. 0 derrotas. Efectividad de 0,56 en 16 entradas. 0.56. Eso no es un número. Es un mensaje.
Y llegó la Serie Mundial. Juego 6, 27 de octubre de 2020. Los Dodgers con ventaja de 3-2 en la serie. Dave Roberts volvió al bullpen en el octavo inning y volvió a llamar a Urías. 2,1 innings. El bateador que enfrentó para el último out fue Willy Adames. Urías le lanzó. Adames bateó. La pelota fue al guante de Corey Seager. Y ahí terminaron los 32 años. Los Dodgers campeones de la Serie Mundial por primera vez desde 1988. Y el último out lo grabó un zurdo mexicano de 24 años, con 4 operaciones en el ojo izquierdo. Esa noche, en el dugout de los Dodgers, Julio Urías lloró. Son los 3 outs más importantes de mi vida. Aquí estamos campeones. México entero lloró con él. En 2021 ganó 20 partidos, el único pitcher de toda la MLB en lograrlo ese año. Récord de 20-3, efectividad de 2,96. En 2022 lideró la efectividad de toda la Liga Nacional. 2,16 en 31 aperturas. Tercero en la votación del Cy Young. Esos son los números. Pero lo que no te dicen los números es lo que significaba ver a ese muchacho de Culiacán con el ojo vendado desde los 4 años lanzar en el Dodger Stadium. Lo que significaba para México tener un representante así en el deporte más grande de Estados Unidos. Lo que significaba para Culiacán, para la Higuerita, para Carlos, el padre que lo entrenó desde niño. Para todos los niños de Sinaloa que lo veían lanzar en el Dodger Stadium y que pensaban que si él pudo, tal vez ellos también podían. Eso es lo que se perdió. No por una lesión, no por la edad, no por falta de talento, por el brazo zurdo que no supo quedarse en el montículo. Por la mano izquierda que cerró la Serie Mundial de 2020 y que 4 años después le lanzó un puñetazo a su esposa en un estacionamiento. Esa mano, lo que México aplaudió durante años y lo que ese mismo brazo le hizo a Daisy son la misma historia. Y tardamos demasiado en verla completa, pero hay algo que sí pasó en esos años de gloria que nadie conectó con lo que vendría. Algo que los fiscales de Los Ángeles encontraron cuando revisaron el historial completo del caso, y que dice más sobre quién era Urías fuera del béisbol que todas las victorias juntas. Eso te lo cuento ahora. Hay algo que necesito que veas antes de llegar al arresto, porque entre 2020 y 2023 hay 3 años que México vivió como si la historia de Julio Urías fuera una sola, la del héroe, y era solo la mitad, 2021. Julio Urías llega a la temporada regular con algo que demostrar. La Serie Mundial de 2020 fue suya, pero los playoffs son una muestra. El año completo es la prueba, y el año completo de 2021 fue el mejor de su carrera. 32 aperturas, 185 entradas lanzadas, 195 ponches, 20 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2,96. El único pitcher de toda la MLB en ganar 20 partidos ese año. El 2 de octubre de 2021, en su última apertura de temporada regular contra Milwaukee, Urías necesitaba la victoria número 20. Lanzó 6,1 entradas. Permitió una carrera. Ponchó a 7. Victoria número 20. En el dugout, sus compañeros lo ovacionaron de pie. México lo celebró como un campeón. Los Dodgers lo llevaron al Premio Nacional del Deporte. AMLO lo recibió en Palacio Nacional. Y Daisy Pérez estaba en esa foto. En esa temporada. En esa casa. Nadie hablaba de eso. 2022 llegó con más gloria. 2,16 de efectividad, la mejor de toda la Liga Nacional. Tercero en la votación del Cy Young.
Urias firmó un contrato de 1 año con los Dodgers por $14 millones. 14 millones en un solo año. Y Scott Boras empezó a preparar los números del contrato más grande que un pelotero mexicano hubiera firmado en la historia. 160 millones, 200 millones, 245 millones, con posibilidad de 300. Y en ese contexto de éxito absoluto, de números históricos, de contratos multimillonarios sobre la mesa, llegó 2023. Y los números dijeron que algo no estaba igual. La efectividad subió de 2,16 a 4,60. Las victorias bajaron de 17 a 11. Todavía competitivo, todavía titular de los Dodgers, todavía Dave Roberts lo alineaba. Pero los analistas empezaron a preguntar, ¿qué le pasa a Urias este año? Lesión no declarada, fatiga acumulada, la presión de las negociaciones. Todas las explicaciones eran deportivas. Nadie preguntó lo que no era deportivo. ¿Qué le estaba costando a un hombre mantener 2 versiones de sí mismo durante 4 años seguidos? La del campeón que México aplaudía y la que Daisy conocía en privado. Coexistir tiene un precio, y ese precio a veces aparece en los números antes de aparecer en los titulares. El 1 de septiembre de 2023, Urias lanzó su último partido como Dodger contra los Braves de Atlanta. 9 hits, 5 carreras, 5 entradas. Dave Roberts lo sacó del montículo. 2 días después, el 3 de septiembre, Daisy y Julio salieron a ver el partido de fútbol. Y ese mismo día, la carrera de Julio Urias terminó en un estacionamiento. Los puntos que nadie conectó en 2021 y 2022 se conectaron solos la noche del arresto. Esta es la cuarta, la que te prometí al inicio, la que más duele. 3 de septiembre de 2023, la noche del arresto. Urias pagó la fianza de $50,000 y salió de la cárcel. La pregunta que nadie te respondió directamente es, ¿a quién fue a buscar? Antes de responderla necesito que entiendas algo sobre cómo funcionan estos ciclos. Un hombre sale de la cárcel después de haber golpeado a su esposa. ¿A dónde va? Si el patrón está roto, si hubo consecuencias reales, si hay un cambio genuino, ese hombre busca ayuda, busca un terapeuta, busca distancia, reconoce que lo que hizo fue grave y que su esposa necesita espacio y protección. Si el patrón no está roto, ese hombre va a buscar a su víctima. No por maldad calculada, por el mismo mecanismo que lleva años funcionando. El mismo que hace que la víctima también espere ese regreso. Urias fue a buscar a Daisy, la misma mujer que acababa de ser golpeada en público. La misma mujer con una orden de protección. La misma mujer que esta vez no podía decir que se había caído sola porque el video existía. ¿Cómo sabemos eso? Porque en mayo de 2024, cuando Urias llegó a un acuerdo legal con los fiscales de Los Ángeles, uno de los términos del acuerdo fue la indemnización económica a Daisy. Una indemnización que se paga a alguien con quien llegas a un acuerdo, no a alguien que está completamente separada de ti. Los documentos legales hablan de un acuerdo con la víctima, y ese acuerdo implica negociación. Implica que en algún punto, después del arresto, Urias y Daisy estuvieron en la misma sala, con abogados, hablando. ¿Qué se dijeron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es la cronología. Septiembre de 2023. Arresto. Noviembre de 2023. Urias se convierte en agente libre. Los Dodgers no lo renuevan. Diciembre de 2023. Enero de 2024. Febrero de 2024. Marzo de 2024. Julio Urias sin equipo. Sin béisbol. Sin estructura.
Sin los Dodgers, sin el vestidor, sin el manager que lo protegía, sin nada, solo con sus abogados y con la investigación de la MLB avanzando en segundo plano. Imagina eso por un momento. Julio Urías tiene 27 años. Desde los 16 ha sido pitcher profesional. Desde los 19 ha sido pitcher de grandes ligas. En toda su vida adulta, su identidad ha sido una sola. El número 7 de los Dodgers, el zurdo de Culiacán, el del ojo malo y el brazo bueno. Y de repente, de un día para el otro, no hay entrenamiento matutino. No hay vuelo al próximo estadio. No hay vestidor. No hay compañeros. No hay manager que lo llame al bullpen. No hay 50,000 personas mirándolo. Solo un departamento en Los Ángeles. Abogados. El teléfono que no suena de los Dodgers. La investigación de la MLB que avanza sola. ¿Qué hace un hombre con eso? No lo sabemos. Urías desapareció del espacio público con una velocidad que no se suele ver en figuras de su nivel. Sin declaraciones, sin apariciones, sin redes sociales, sin agencia que manejara su comunicación. Nada. El silencio más absoluto de cualquier deportista mexicano que hubiera estado en la cima tan recientemente. Y en algún lugar de ese silencio, entre el arresto de septiembre y el tribunal de mayo, Urías y Daisy llegaron al acuerdo. Lo que sí sabemos es que el 1 de mayo de 2024, Julio Urías llegó al tribunal de Los Ángeles para la lectura de cargos y aceptó el acuerdo. No disputó el cargo de agresión doméstica menor, sin admitir culpa, sin decir que era mentira. El cargo más grave, el delito grave de violencia doméstica original, fue rebajado a delito menor. Los otros 4 cargos fueron desestimados. ¿Por qué ese acuerdo y no un juicio? Los abogados conocen la respuesta. Un juicio hubiera significado que Daisy tuviera que testificar, que describiera en detalle lo que vivió esa noche y las noches anteriores. Un juicio hubiera sacado todo a la luz. No solo el video del BM, todo. El acuerdo cerró esa puerta. 36 meses de libertad condicional, 52 semanas de terapia, 30 días de trabajo comunitario, orden de protección para Daisy, indemnización económica, prohibición de poseer armas, prohibición de usar violencia. Sin cárcel. Ese es el resultado de golpear a tu esposa 2 veces en 4 años si eres Julio Urías. No es la misma historia que le ocurriría a un hombre sin dinero, sin abogados, sin el agente Scott Boras negociando en el trasfondo. Y ahora la parte que cierra todo el círculo. La MLB terminó su propia investigación. Y en marzo de 2025, el comisionado Rob Manfred emitió la suspensión oficial. Julio Urías quedaba suspendido hasta el receso del Juego de Estrellas de 2025, el 17 de julio de 2025. El comisionado fue claro. He concluido que el señor Urías violó nuestra política y que la medida disciplinaria es apropiada. El primer pelotero en la historia de la MLB en violar 2 veces la política de violencia doméstica desde que se estableció en 2015. Primero en toda la historia. No hay otro. Y hay algo más que necesito que sepas. En octubre de 2024, mientras Urías esperaba la resolución de la MLB sin equipo y sin béisbol, los Dodgers ganaron otra serie mundial. Esta vez contra los Yankees de Nueva York. El título que México esperaba ver celebrar con el número 7 en el montículo. Y Julio Urías vio esa serie mundial desde algún lugar. No desde el bullpen. No desde el dugout, no con la playera azul puesta, desde algún lugar que nadie conoce, en ese silencio que se instaló desde la noche del 3 de septiembre de 2023.
Los aficionados mexicanos en redes sociales preguntaban lo que todos pensaban. ¿Qué hubiera pasado si Urías hubiera estado ahí? ¿Hubiera lanzado en la postemporada? ¿Hubiera cerrado otro juego decisivo? ¿Hubiera añadido otro anillo a su historia? Nadie lo sabe. Lo que sí sabe México es que los Dodgers ganaron sin él, y que ese campeonato de 2024 le pertenece a otro pitcher, a otro mexicano incluso. Andrés Muñoz contribuyó desde el bullpen, no en pública de Julio Urías desde septiembre de 2023. Una foto casual en Chihuahua, con un fotógrafo que se la cruzó, sonriente, con ropa casual, sin uniforme, sin número 7 en la espalda, sin el Dodger Stadium de fondo. Solo un hombre de 29 años en una ciudad que no es la suya, sonriendo para una foto que rápidamente circuló por redes sociales como si fuera noticia de primer orden. Y lo fue, porque en 2 años y medio nadie había sabido nada de él. No hay declaraciones, no hay entrevistas, no hay comunicado de su parte. Solo el agente Scott Boras diciendo en julio de 2025 que Urías tiene toda la intención de continuar su carrera. Toda la intención, pero ningún equipo con la misma intención de firmarlo. Eso es lo que hay hoy. El silencio de un hombre que destruyó lo más grande que tuvo con la misma mano con la que lo construyó. La mano izquierda, la que lanzó el último out de la Serie Mundial de 2020. La que rechazó $300 millones esperando más. La que en el estacionamiento del estadio BM o le lanzó un puñetazo a la mujer que lo cubrió en 2019. Esa mano. Y Daisy Pérez. La mujer que mintió por él la primera vez. La que aguantó 4 años más. La que el 3 de septiembre de 2023 finalmente fue vista por un transeúnte. ¿Dónde está Daisy hoy? No lo sabemos. Los documentos legales mencionan la indemnización, la orden de protección, el seguimiento de la liga. Pero Daisy no habló. No habló en 2019. No habló en 2023. No habló durante el proceso legal. Eso es lo que más duele de esta historia. No el final de la carrera de Urías. El silencio de Daisy, que en 4 años de gloria del mejor pitcher mexicano, mientras México aplaudía a ese hombre, ella vivía algo que prefirió guardar por miedo a lo que podría pasar si lo decía. Hasta que una cámara lo dijo por ella. La historia de Julio Urías no es difícil de contar. Es difícil de escuchar. Porque cuando la escuchas completa, tienes que hacerte una pregunta que ningún aficionado al béisbol quiere hacerse. ¿Cuándo supimos lo suficiente para preguntar? En 2019 supimos que había empujado a su esposa. México dijo, está tomando terapia, ya aprendió. En 2020 ganó la Serie Mundial. México lo abrazó sin reservas. En 2021 ganó 20 juegos. En 2022 lideró la efectividad. En 2023 lo estábamos esperando para los 300 millones. Y mientras México lo aplaudía, Daisy Pérez vivía con lo que vivía. Eso no es fácil de decir, pero hay que decirlo. Porque Daisy dijo que se había caído sola en 2019. Y México le creyó. ¿Por qué? Porque queríamos creerla. Porque la alternativa era aceptar que el mejor pitcher mexicano de su generación era un hombre que golpeaba a su esposa. Y eso era demasiado difícil de aceptar cuando todavía lo estábamos esperando para la Serie Mundial. Ese es el precio real de elegir no ver. No lo paga el ídolo. Lo paga la mujer que dijo que se cayó sola. Y que 4 años después tuvo que esperar a que un transeúnte con teléfono grabara lo que vivía en privado para que alguien en México finalmente lo creyera. Julio Urías tiene 29 años.
La suspensión terminó. Ningún equipo lo quiere. El video existe y no va a dejar de existir. Eso es la realidad, no la justicia, la realidad. Dios me dio un ojo izquierdo malo, pero un brazo izquierdo bueno. Tenía razón en las dos cosas, pero nadie le dijo que ese brazo izquierdo bueno tenía que quedarse en el montículo. ¿Tú cómo recuerdas a Julio Urías? ¿El último out de la Serie Mundial de 2020? ¿Las 20 victorias de 2021? ¿El video del estadio BMO? ¿O las tres cosas al mismo tiempo, sin poder separar una de la otra? Eso es lo que esta historia te deja. No una respuesta limpia. Una pregunta que se queda, porque cuando ves a un hombre que llegó desde la higuerita, con el tumor en el ojo, con el padre como entrenador, con Mike Brito diciéndole que tenía futuro, con la cirugía de hombro y la vuelta, con la Serie Mundial a los 24 años, y luego ves el video del estacionamiento del BM, o las dos imágenes no encajan, y sin embargo son el mismo hombre. Eso es lo que hace esta historia tan difícil de soltar. No hay forma de quedarte solo con la primera imagen, porque la segunda existe. Y no hay forma de quedarte solo con la segunda, porque la primera también es real. Son las dos caras de Julio Urías. Y México tardó demasiado en decidir mirar las dos al mismo tiempo. Cuéntanos abajo cómo lo ves tú, porque esta historia no tiene un solo final posible. Y si esta historia te llegó, no te imaginas lo que vivió Esteban Loaiza, otro pitcher mexicano, otro hombre que llegó a lo más alto, que fue el mejor de su generación, que tuvo el mundo bajo los pies y que cayó de una manera completamente diferente, en una carretera de San Diego, con 23 kilos de heroína en el carro, pero igual de devastadora. Está aquí en el canal. Te la dejo arriba.